Hola, hola, buen día, gracias por acompañarme en mi devocional de hoy. Como todo el tiempo, con mi Biblia, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y con mi cuaderno de apuntes. Entonces, el devocional hoy se va a basar en el versículo de Jeremías 33:3. Y dice así el capítulo 33, versículo 3 del libro de Jeremías, profeta Jeremías, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santísimo Espíritu. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías fue un profeta que pasó por muchas cosas mientras cumplía el mandato del Señor en llevar la palabra de advertencia y de profecía al pueblo. Y en este momento, cuando el Señor le da esta palabra, cuando le da la palabra para el pueblo, él estaba preso. Imagínense ustedes la cantidad de cosas que pasaría Jeremías. Pero en este pequeño versículo, en este versículo tan breve, podemos ver, y yo anoté por aquí, Dios nos invita a acercarnos a Él con sinceridad y humildad. Sinceridad y humildad. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor con un corazón contrito y humillado, sincero, porque es que a Él no lo podemos engañar. Y sea lo que sea que le vayamos a pedir, tenemos que pedirlo para glorificar su nombre, no para nuestra propia vanidad o por salir de un apuro estamos pidiéndole a Dios, no. Tenemos que ser sinceros. Antes de pedir cualquier cosa debemos reconocer su grandeza, porque Él es Dios, es poderoso y su voluntad es absoluta. Entonces acercarnos a Él es con un corazón humilde, con un corazón sincero, con un corazón lleno de gratitud a Dios, porque nosotros, el ser humano en sí, acostumbra a acercarse a clamar a Dios cuando tenemos una necesidad urgente, cuando debería ser todos los días que nos acerquemos a Dios y clamemos a Él y le alabemos por lo que Él es, por quién es, y glorifiquemos su nombre y lo que pidamos sea según su voluntad. La palabra clama implica un grito desesperado, un llamado a Dios en momentos de necesidad y de confusión. O sea, clama, un grito de desespero. Señor, Señor, atiéndeme. Inclina tu mirada a mí, ten misericordia de este siervo que está pasando por ponerlo algo poético, está pasando por ciertas circunstancias. Entonces vemos allí que el Señor dice, clama a mí, ven a mí, ruégame a mí, yo soy el que puede darte respuesta, yo soy el que te puede librar, yo soy el que te da la victoria, clama a mí. Y muchas veces buscamos la solución en otros lugares o en otras personas que no son para nada las personas en los lugares correctos para buscar una respuesta que solo Dios nos puede dar. Dios promete responder a nuestro clamor y enseñarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos. Él nos puede revelar una cantidad de cosas que no podríamos imaginarnos con esta mente finita. Una cantidad de cosas que no podríamos siquiera, no podíamos ni siquiera predecir. El Señor puede mostrarnos la solución, el camino, la salida, la persona correcta, la incorrecta, cuándo debemos hablar, cuándo no debemos hablar, y nos da esta sabiduría para que podamos hacer las cosas bien según su voluntad y en su tiempo. Y esto implica clamar a Él y confiar en Él. Esto nos recuerda que Dios es un Dios que se revela a sí mismo a aquellos que buscan su rostro. Dios se revela a sí mismo a aquellos que buscan su rostro, a aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. El Señor se va a revelar y va a mostrar su voluntad y va a mostrar aún más su misericordia. Entonces hice 3 preguntas aquí claves. Y la primera es, ¿qué te impide clamar a Dios? ¿Qué es lo que hay en ti, en tu vida, en lo que te rodea, que te impide clamar a Dios, que es el único que te puede dar la respuesta y la solución a cualquier situación que tú estés pasando? La segunda pregunta, ¿qué cosas grandes y ocultas te gustaría que Dios te enseñe en este momento de tu vida? Es curioso porque estas preguntas nos llevan a pensar muchas cosas.
Pero lo importante es que tengamos la respuesta correcta, y solo la respuesta correcta nos la puede dar Dios. ¿Qué me gustaría que el Señor me revelara en este tiempo de mi vida? ¿Qué me gustaría? Pues yo quisiera que el Señor me mostrara mucho más de lo que hay en su palabra. ¿Qué te gustaría a ti que el Señor te mostrara? La tercera pregunta: ¿cómo puedes crear un espacio para clamar a Dios y escuchar su respuesta? Siempre ten un lugar especial, un rincón, cualquier sitio, si no tienes impedimento de hacerlo, de buscar estar en intimidad con Dios. Un cuarto, un espacio en la sala, un rincón, un horario, para que puedas tener esa comunión, ese estudio de la palabra, esa profundización que necesitamos para poder escuchar la respuesta de Dios, un estudio profundo de la palabra. Y tener paciencia, porque aún en el silencio Dios nos está dando respuesta. Entonces, ¿qué te podría aconsejar yo? Tómate un momento para clamar a Dios, expresa tus necesidades, tus preocupaciones, escucha su respuesta, ya sea a través de la escritura, la oración o la guía del Espíritu Santo. Escribe en un diario o comparte con un amigo lo que Dios te ha enseñado a través de esta profundización y este momento íntimo con Él. En los momentos íntimos con Dios, nosotros tenemos un refrigerio demasiado hermoso, y esa paz que en momentos sientes que has perdido, porque no puedes perder una paz que Dios te da, pero a veces nosotros en nuestra humanidad nos afligimos tanto que no nos damos cuenta, que estamos olvidándonos que tenemos una paz que ninguna situación nos puede quitar, y eso lo podemos tener presente siempre que estemos en la comunión con el Señor, y que nuestro día a día, cuando vayamos a salir, en nuestra mente, en nuestro corazón, meditemos en sus cosas, meditemos en Él, y que vivamos de constante para agradarle. Clama a mí, yo te responderé, te dice el Señor. Este es el día que hizo el Señor, para que tú te goces en Él, para que tú le bendigas y le alabes, y para que busques respuestas en su presencia de cualquiera que sea la situación. La situación del pueblo en ese entonces, en el tiempo en que Jeremías estaba profetizando, era terrible. Y la situación de Jeremías fue aún peor cuando llevó la palabra que el Señor le mandó a llevar. Y pasó por muchas cosas que le hicieron. Pero era que Jeremías clamaba al Señor, y el Señor también oía su clamor. Y así muchos personajes en la historia bíblica podemos ver que pasaron cosas terribles, pero que el Señor siempre los sustentó. Por eso Él nos dice que no temamos, que confiemos, porque Él es nuestro Dios. Entonces clamemos al que tiene la respuesta para todas las situaciones de nuestras vidas, para la fuente inagotable de paz, de serenidad, de refrigerio y de amor para nuestra vida. El que tiene la victoria de nosotros en sus manos, el que encamina nuestros sentidos y nuestros pensamientos para glorificar su nombre. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que te invito en este día a que te dediques a buscar de Dios, a que te dediques a buscar del Señor, porque grande es Él, digno de suprema alabanza, grande y misericordioso es su poder, su presencia, su palabra, y Él es santo, santo, santo. Dios te bendiga. Reconoce que necesitas un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios, que pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Es tiempo de reconocer nuestros pecados, de rectificar y de renovar nuestros pensamientos y nuestro corazón para glorificar y exaltar tu nombre y hacer un camino seguro al reino de los cielos, a la presencia del Padre. Dios te bendiga inmensamente. Mañana es tarde, es ahorita. Reconoce al Señor como tu Salvador. Dios te bendiga.